La lluvia de la tarde caía sobre la Ciudad de México con un repiqueteo lento, como si intentara calmar el frenesí de una metrópoli que devoraba el cansancio de sus trabajadores. En la esquina de un cruce caótico en la colonia Doctores, una joven extranjera llamada Anne Olis Pratt encendió la direccional de su motoneta Vento. El asfalto, recalentado por el sol del mediodía, ahora desprendía un vapor con olor a tierra mojada y ozono. Su casco blanco, marcado con una pequeña palabra en alemán, Gute, que significa bondad, estaba salpicado por la llovizna. Acababa de salir de su pasantía, un pequeño pero prestigioso despacho de arquitectura en el corazón de Polanco, donde trabajaba como asistente de diseño. Eran casi las 6 de la tarde. El tráfico era un monstruo de 1000 cabezas, claxones impacientes, el rechinido de los frenos, y el silbato agudo de los policías de tránsito que intentaban, sin mucho éxito, dirigir el caos bajo el resplandor de las farolas que se reflejaban en el pavimento húmedo. El rostro de Anneliese, aunque visiblemente fatigado, aún conservaba esa serenidad característica de alguien acostumbrado a la independencia. Desde que había llegado a México hacía 6 meses para su programa de intercambio profesional, se había propuesto vivir la experiencia de la manera más auténtica posible. Había rechazado la comodidad de un departamento de lujo pagado por sus padres en Berlín, un ingeniero jubilado y una curadora de arte. En su lugar, había elegido un cuarto sencillo en una vieja casona de la Roma Norte. Su sueldo de becaria no era mucho, pero le alcanzaba para la renta, las mensualidades de su motoneta de segunda mano y para explorar los mercados y puestos de comida callejera que tanto la fascinaban. En su pequeño círculo de amigos, era conocida como la alemana seria pero de principios. No le gustaban los atajos, ni las mentiras. Sin embargo, esa tarde, esos mismos principios estaban a punto de arrastrarla a un torbellino que jamás había imaginado. Todo comenzó en el semáforo que parecía no tener fin. Cuando Anneliese cruzaba la intersección del eje central, la luz acababa de cambiar de verde a ámbar. En Alemania, habría tenido tiempo de sobra para detenerse, pero aquí, en la lógica implacable del tráfico chilango, el coche de atrás le tocó el claxon con una furia que la hizo dudar. Aceleró un poco, un movimiento instintivo para evitar ser embestida, y cruzó la línea blanca justo cuando la luz se ponía roja. Fue un retraso de apenas medio segundo, pero fue más que suficiente para que 2 policías de tránsito que vigilaban desde la acera le hicieran una seña enérgica con la mano. Uno de ellos, un hombre corpulento con el uniforme ligeramente arrugado y una expresión que parecía tallada en piedra, caminó hacia ella. En su hombrera se leía Oficial Ramírez. El otro, visiblemente más joven, se quedó atrás, observando la escena con una indiferencia estudiada. «Buenas tardes, señorita. ¿Puede orillarse, por favor?» La voz del oficial Ramírez era plana, pero el tono era una orden inconfundible. Anneliese aparcó su motoneta junto a la banqueta, sintiendo una punzada de nerviosismo. Intentó mantener la compostura y responder en su mejor español. «Sí, oficial». «¿Sucede algo?» «Pues como que qué sucede», dijo él, sin el más mínimo intento de cordialidad. La luz ya estaba en rojo y usted siguió de frente. Es una infracción de tránsito. Su mirada se desvió hacia la calcomanía de la verificación pegada en el chasis de la moto. Anneliese tragó saliva. «Disculpe, oficial. Pensé que todavía estaba en ámbar. Además, entré un poco en pánico porque el coche de atrás me estaba presionando mucho con el claxon». «Puros pretextos, señorita», la interrumpió bruscamente. «Vimos claramente cómo se pasó el alto. Esto amerita una multa y que le retengamos la moto». Anneliese respiró hondo, tratando de calmar el latido acelerado de su corazón. «Si cometí una falta, estoy dispuesta a aceptar la multa». El oficial Ramírez miró de reojo a su compañero y luego volvió a fijar sus ojos en Anneliese, esta vez con una media sonrisa que le heló la sangre. «¿Está segura de que quiere la multa?» «El proceso es un martirio. Tiene que ir al juzgado cívico, hacer fila, pagar la multa oficial, va a perder un día entero de trabajo y de su vida. Aquí nosotros nomás estamos para ayudar a que todo sea más rápido. Hay una forma de arreglarlo, si usted coopera». «Arreglarlo». La palabra resonó en su mente. No era ajena al concepto.
Había escuchado las historias de otros expatriados, las advertencias de sus amigos mexicanos sobre la famosa mordida. Pero una cosa era escucharlo y otra muy distinta era vivirlo. ¿Y cómo sería esa forma, oficial?, preguntó con cautela. Pues como siempre, guerita. Para que se vaya rápido, nomás nos deja para el refresco. Unos 5,000 pesitos y ya está. Lo anotamos en el reporte como una amonestación verbal y se acabó. No tiene que meterse en broncas con el sistema. Anneliese se quedó sin aliento. ¿5,000 pesos por un alto? Era casi la mitad de su beca mensual. El oficial Ramírez enarcó una ceja, notando su sorpresa. Así son las reglas, señorita. Las multas oficiales ya subieron un montón. Pero si quiere lo fácil, pues nomás se mocha. Así usted se va tranquila y nosotros seguimos con nuestra chamba. La lluvia comenzó a arreciar. A su alrededor, otros conductores que también habían sido detenidos agachaban la cabeza mientras entregaban discretamente algo a los otros policías. Anneliese vio un par de billetes doblados cambiar de manos con una rapidez ensayada. Sabía exactamente lo que estaba pasando, pero 5,000 pesos era una cantidad exorbitante, una extorsión descarada. Miró fijamente al oficial Ramírez. Lo siento, oficial, pero no tengo esa cantidad de dinero. Y, honestamente, prefiero que me dé la multa oficial. Su tono de voz se mantuvo respetuoso, pero firme. Intentaba apelar a su sentido del deber, esperando que el policía entendiera su postura. Sin embargo, la expresión de Ramírez se endureció, sus ojos se entrecerraron y dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal. Oiga, señorita, ¿usted viene a darnos clases de moral o qué? Qué soberbia me salió. Las extranjeritas como usted normalmente son las primeras en querer arreglar todo rápido para no tener problemas. ¿Y ahora me sale con que quiere seguir las reglas? Yo solo quiero hacer lo correcto, oficial, respondió Anneliese en voz baja, sintiendo como el miedo comenzaba a ganarle a la convicción. Pues si quiere hacer lo correcto, acompáñeme a la caseta, dijo él con brusquedad. Anneliese bajó el soporte de su motoneta, apagó el motor y siguió al oficial Ramírez hacia una pequeña caseta de policía en la orilla de la calle. El compañero más joven lo seguía de cerca, como una sombra silenciosa. Dentro de la caseta, el aire era denso y olía a humedad. Había un escritorio de madera astillada, un viejo ventilador que zumbaba perezosamente y un garrafón de agua casi vacío. En la pared colgaba un retrato del secretario de Seguridad Ciudadana, descolorido por el sol. ¿Nombre completo?, preguntó Ramírez mientras abría una libreta de infracciones. Anneliese Brandt. ¿Dirección? Colonia Roma Norte. Vivo en una casa de huéspedes detrás del mercado de Medellín. ¿Dónde trabaja? En un despacho de arquitectura en Polanco. El oficial Ramírez escribió lentamente, como si cada letra le pesara, y luego levantó la vista de nuevo. ¿Sabe una cosa, señorita Anneliese? Mucha gente daría lo que fuera por arreglar esto rápido. Pero usted se cree muy especial, ¿verdad? Como si fuera mejor que los demás. Anneliese contuvo la respiración. Yo solo quiero seguir la ley, oficial. ¿Sabe qué? La voz de Ramírez subió de volumen, llenando el pequeño espacio. La gente como usted es la que nos hace el trabajo imposible. Se las dan de muy honestos, de muy limpios, pero al final del día son los primeros en quejarse de la policía. Como si nosotros no fuéramos humanos, como si no tuviéramos que llevar comida a la casa. Se puso de pie de un salto y azotó la pluma contra el escritorio. El ruido hizo que varias personas que se resguardaban de la lluvia afuera voltearan a ver. La tormenta arreciaba, y el sonido de los truenos lejanos añadía una capa de tensión a la atmósfera. Anneliese bajó la mirada, luchando por contener las lágrimas que empezaban a acumularse en sus ojos. Sabía que la situación estaba escalando peligrosamente. El compañero de Ramírez intentó intervenir. Ya, jefe, no sea tan duro. A lo mejor la chava de verdad no trae lana. Pero Ramírez lo ignoró y clavó su mirada en Anneliese. ¿Qué no trae lana? Pero mira la motoneta, casi nueva.
Y ese casco se ve caro. No me venga con cuentos. El casco fue un regalo, oficial, respondió Anneliese con un hilo de voz. Y la moto la sigo pagando a meses. Ja. Más pretextos. Sin previo aviso, Ramírez abrió la ventanilla de la caseta y gritó hacia afuera. Miren todos, para que vean. Este es el ejemplo de la extranjera que se cree muy correcta. Comete una infracción y no quiere arreglarse por las buenas. Dice que quiere seguir las reglas, pero anda en una moto que ni siquiera ha terminado de pagar. Varios de los curiosos que se refugiaban bajo el alero de una tienda cercana se giraron. Algunos sonrieron con cinismo, otros sacaron sus celulares y comenzaron a grabar. Anneliese se quedó paralizada. Jamás se había sentido tan expuesta, tan humillada. Oficial, por favor, no haga eso, su voz era apenas un susurro tembloroso. Pero Ramírez continuó su perorata, como si estuviera dando un sermón a la multitud. Si todos fueran como ella, este país no avanzaría. Uno trata de ayudarles y nos acusan de corruptos. ¿Sabe qué? Le voy a retener la moto hasta que aprenda a respetar. Anneliese quiso protestar, pero su voz se ahogó en el estruendo de la lluvia y las risas de algunos espectadores. Sintió un calor intenso en sus mejillas, una mezcla de rabia y vergüenza. En un instante, su dignidad había sido destrozada en público. No solo era una infractora, ahora era el hazmerreír, el ejemplo de la ciudadana sabelotodo. Respiró profundamente y levantó la vista, mirando al policía con los ojos llorosos. Lo sé, oficial. Tal vez usted está cansado, pero yo también soy una persona. Solo quería ser honesta. No quiero darle dinero que no es legal. Esa frase pareció encender una mecha. La atmósfera se volvió aún más densa. Ramírez se acercó a ella, su rostro a centímetros del de Anneliese. ¿Qué está insinuando? ¿Qué le estoy pidiendo dinero sucio? ¿Cree que somos unos rateros? Yo no dije eso, oficial, se apresuró a decir, pero el miedo en su voz era inconfundible. La gente que observaba desde afuera guardó silencio. Los murmullos cesaron. Una señora que vendía esquite cerca de la caseta negó lentamente con la cabeza. Pobre Guerita, murmuró para sí misma. Si no fuera por este diluvio, ya se habría ido corriendo. Ramírez seguía gritando. ¿Sabe una cosa, señorita? Podría detenerla aquí mismo esta noche. Podría inventarle otro cargo más grave para que se le quite lo idealista. Pero todavía soy buena gente, así que le voy a dar una última opción. ¿Qué opción, oficial? Pague los 5,000 pesos ahora mismo. Le devuelvo su moto y aquí no pasó nada. O se va al corralón, se enfrenta al juez, y si mañana llega tarde a su trabajo de niña rica en Polanco, ¿de quién va a ser la culpa? Sus palabras eran una trampa. Anneliese sabía que si se negaba, podría perder mucho más que su motoneta. Podría perder su sensación de seguridad, lo que quedaba de su dignidad. Pero si cedía, estaría validando esa tiranía, se estaría traicionando a sí misma. La lluvia golpeaba con furia el techo de lámina de la caseta. Anneliese abrió su cartera. Solo tenía 3 billetes de 200 pesos. Ni siquiera 1,000. No puedo, oficial, dijo finalmente. Acepto la multa, pero no puedo darle ese dinero. Ramírez suspiró, un sonido largo y exasperado. Muy bien, dijo con frialdad. Entonces jugaremos según sus reglas. Tomó la tarjeta de circulación y la licencia de Anneliese y se las guardó en el bolsillo de la camisa. Mañana se presenta en la delegación. Pero no espere que sea fácil. Me voy a asegurar personalmente de que sienta todo el peso de la burocracia. Anneliese solo pudo asentir. Quería salir de ese lugar lo más rápido posible. Pero antes de que pudiera dar un paso, Ramírez añadió con una sonrisa torcida. Ah, y una cosita más, señorita Brandt. Si intenta denunciarme o hacer algún escándalo, que le quede claro, el mundo es muy pequeño. Y yo tengo muchos amigos. Anneliese lo miró, incrédula.
Quería gritar, quería descargar su ira, pero su cuerpo entero temblaba. Eligió el silencio. Agachó la cabeza y salió de la caseta, caminando con pasos pesados. Su amada motoneta quedó encerrada. Caminó bajo la lluvia torrencial, sin paraguas, dejando que el agua empapara su ropa y su espíritu. La gente a su alrededor la observaba en silencio, sus miradas una mezcla de lástima y alivio por no ser ellos. En medio del rugido del cielo y el estruendo de la ciudad, Anneliese solo podía susurrar para sí misma: si me quedo callada, pierdo. Pero si lucho, puedo ser destruida. ¿Es que no hay otra salida? Y ahí, en esa esquina empapada de desesperación, era donde su historia apenas comenzaba. Un breve y brutal encuentro con la arrogancia del poder había encendido una pequeña brasa en la vida de una joven ordinaria. Una brasa que, sin que ella lo supiera, pronto se convertiría en un incendio que quemaría el silencio y abriría los ojos de muchos sobre el verdadero significado del valor y la integridad. La lluvia había cesado cuando Anneliese finalmente llegó a su cuarto. Su ropa estaba empapada, su cabello pegado a la cara y su mano izquierda temblaba mientras sostenía el casco. Durante todo el trayecto a pie, rechazó las ofertas de taxis y Ubers. No era por ahorrar dinero, sino porque su mente estaba en blanco, aturdida por la humillación. Se sentó en el borde de su cama, mirando la pared húmeda, y cerró los ojos. La imagen del oficial Ramírez, su vozarrón, sus amenazas, todo resonaba en sus oídos. Si intentas denunciarme, el mundo es muy pequeño. Esa frase le hacía latir el corazón con más fuerza que el miedo que sintió en la calle. Anneliese era consciente de su vulnerabilidad, una extranjera, sola, sin influencias, una pieza fácil de aplastar para un sistema corrupto. Pero por otro lado, sabía que el silencio era una forma de rendición, y rendirse no estaba en su naturaleza. Esa noche, el miedo y la convicción libraron una batalla en su interior. Miró su teléfono. Tenía un mensaje de su madre desde Berlín. Lieblin, ten cuidado al volver del trabajo. Vi en las noticias que la Ciudad de México puede ser peligrosa. Anneliese se mordió el labio. Estuvo a punto de contarle todo, pero borró el mensaje. No quería preocuparla. Se acostó, pero el sueño la eludía. Dos voces discutían en su cabeza. Una le decía: olvídalo. Mañana ve por tu moto, paga lo que tengas que pagar y sigue con tu vida. Es el costo de vivir aquí. La otra susurraba: si te callas, seguirán haciéndole lo mismo a otros. A la siguiente persona que no tenga la fuerza para decir que no. Finalmente, casi al amanecer, tomó una decisión. Encontraría una manera de luchar, no con violencia, sino con la verdad. Al día siguiente, Anneliese llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Tomó un microbús atestado, llevando consigo la hoja de la infracción. Sus compañeros la miraron con extrañeza. ¿Qué onda, Ann? ¿Te ves pálida? Le preguntó Sofía, su colega y amiga más cercana, una diseñadora gráfica chilanga de lengua afilada y corazón enorme. Anneliese dudó un momento, pero la mirada preocupada de Sofía la hizo ceder. Le contó todo, desde el momento en que la detuvieron hasta la humillación pública y la amenaza velada. El rostro de Sofía pasó del asombro a la furia y luego a la preocupación. No manches, Ann. 5,000 pesos. Esos cabrones son unos rateros, exclamó Sofía. Tienes que denunciarlo, güey. A asuntos internos o quémalos en Twitter. Ahorita la gente ayuda un montón con esas cosas. Anneliese negó con la cabeza. Tengo miedo, Sof. Me amenazó. Dijo que el mundo es muy pequeño. Sofía la miró seriamente. Precisamente por eso tienes que hacerlo. Si no, van a seguir sintiéndose intocables. Y no estás sola, Ann. Yo te ayudo. Esa tarde, Sofía ayudó a Anneliese a redactar una cronología detallada del incidente en una computadora de la oficina. Recordaron cada detalle, la hora, la ubicación exacta, el nombre del oficial, incluso la descripción de la caseta de policía. Sofía, con su instinto periodístico,
comenzó a buscar en redes sociales. Encontró una publicación anónima de hacía unos días sobre un policía de tránsito prepotente en la misma zona, con una descripción física que coincidía perfectamente con la de Ramírez. Estoy segura de que es el mismo, dijo Sofía, mostrándole la pantalla. Mira, hasta la caseta es la misma. En la publicación había un video corto, grabado desde lejos. Se veía a dos policías deteniendo a un motociclista y discutiendo acaloradamente. Aunque los rostros no eran nítidos, la postura y los gestos de uno de los policías eran idénticos a los del oficial Ramírez. Si este video es real, significa que no soy la única víctima, murmuró Anneliese. Sofía le dio una palmada en el hombro. Ánimo, alemana. Vamos a denunciar a este desgraciado. Yo te acompaño. Esa misma noche, Anneliese y Sofía fueron a las oficinas de la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Llevaban una copia de la infracción, la cronología escrita y capturas de pantalla del video que encontraron. En la recepción, un oficial joven las recibió con cortesía, aunque con una pizca de sorpresa al ver a dos mujeres jóvenes llegar a esas horas. ¿En qué podemos ayudarles?, preguntó. Quiero presentar una denuncia por presunto abuso de autoridad de uno de sus elementos, dijo Anneliese, su voz sonando más firme de lo que se sentía. El oficial las miró por un momento y luego asintió. Por favor, llenen este formulario. Nosotros les ayudaremos con el proceso. Por primera vez desde el incidente, Anneliese sintió un atisbo de alivio. Había un lugar donde hablar, un camino para buscar la verdad. Sin embargo, su esperanza no duró mucho. Durante la entrevista, un oficial de mayor rango entró y leyó su informe. Su mirada se detuvo en el nombre del oficial Ramírez. Vaya, este elemento lleva mucho tiempo en la calle. Ya tiene varios reportes, pero nunca se le ha podido comprobar nada. Tenga cuidado, señorita. A veces, el que denuncia termina siendo el culpable. Anneliese se quedó helada. ¿Qué quiere decir, oficial? Pues que el sistema es complicado, señorita. Los que tienen más antigüedad a veces tienen más poder. Pero si usted está segura, adelante. No tenga miedo. Esa frase, aunque pretendía ser una advertencia, tuvo el efecto contrario, reforzó su determinación. Firmó la denuncia y salió de la oficina de asuntos internos con el corazón apesadumbrado pero la convicción intacta. A la mañana siguiente, Sofía, sin que Anneliese lo supiera, escribió un hilo en Twitter. El título era explosivo: a mi amiga extranjera, un policía de la CDMX la humilló por negarse a pagar una mordida de 5,000 pesos. Redactó la cronología completa, ocultando el nombre de Anneliese pero incluyendo fragmentos del video que circulaba. En menos de 6 horas, la publicación había sido compartida miles de veces. Los hashtags abuso policial CDMX y justicia para la alemana comenzaron a ser tendencia. Sofía, un poco asustada por la magnitud de la respuesta, le mostró el hilo a Anneliese. Ann, no te enojes. Solo quería ayudar. Anneliese leyó la publicación con una mezcla de pánico y alivio. Los comentarios de los internautas llovían. ¿Qué nivel de arrogancia de la policía? Si ella se atrevió a denunciar, hay que apoyarla. ¡Qué valiente esta chava! La honestidad es un acto de rebeldía. Pero entre el apoyo, también había comentarios cínicos. Seguro es puro drama para hacerse viral. ¿Dónde están las pruebas completas? No hay que difamar a la autoridad. Anneliese exhaló. Tengo miedo, Sof. ¿Y si toman represalias? Ya es tarde para eso, Ann. Ahora que es viral, ya no pueden actuar con impunidad. Esa misma tarde, en la oficina, Anneliese recibió una llamada de un número desconocido. Buenas tardes. Hablamos de la estación de policía de la delegación Cuauhtémoc. ¿Podemos hablar con la señorita Anneliese Brandt? La voz al otro lado de la línea era monótona, pero helada. Soy yo. Le pedimos que venga a la estación para aclarar algunos puntos de su denuncia. No se preocupe, es solo un procedimiento de rutina. Anneliese tragó saliva.
De acuerdo. Iré mañana. Apenas colgó, sus manos comenzaron a temblar. Sabía que no era una simple aclaración. Seguramente ya sabían que su historia se había vuelto viral. Sofía la miró preocupada. No vas a ir sola. Yo voy contigo. Al día siguiente, llegaron acompañadas de un joven abogado activista llamado Mateo Garza, a quien Sofía había contactado a través de una comunidad anticorrupción en línea. Mateo era un hombre tranquilo, de hablar suave pero con una mirada penetrante. Al llegar a la estación de policía, el ambiente era tenso. Varios oficiales murmuraban al verlos pasar. En una sala de juntas, el oficial Ramírez ya estaba sentado, vestido con un uniforme impecable y una expresión glacial. Así que esta es la señorita Anneliese, la que se hizo famosa en Internet, dijo con una sonrisa sarcástica. Mateo respondió antes que nadie. Venimos a una aclaración, no a una confrontación, oficial. Le pido que mantenga la ética profesional. Ramírez soltó un bufido y les entregó unos papeles. Solo queremos asegurarnos de la cronología real. No queremos que la reputación de nuestra institución se vea manchada por un malentendido. Anneliese lo miró directamente a los ojos. No hay nada que añadir, oficial. Todo lo que tenía que decir está en mi denuncia. Si usted se siente difamado, demuestre que estoy equivocada. La sala quedó en silencio. Un oficial de mayor rango intentó mediar. Muy bien, daremos seguimiento a esta denuncia de manera interna. Les pido a todas las partes que mantengan la calma. Pero la mirada de Ramírez no se apartó de Anneliese. Era una mirada afilada, cargada de rencor. Esa noche, después de la reunión, Anneliese se sentía agotada mentalmente. Regresó a su cuarto con un peso en el alma. Pero al abrir sus redes sociales, vio algo que lo cambió todo. Uno de los principales portales de noticias del país había publicado un artículo. Policía de tránsito es investigado por asuntos internos tras caso de extorsión que se viralizó en redes. La noticia mostraba una foto de la caseta de policía y mencionaba que una joven extranjera con las iniciales AB era la denunciante. El público estalló en comentarios. El apoyo llegaba de todas partes, estudiantes, conductores de Uber, incluso periodistas que querían entrevistarla. Pero por otro lado, su teléfono se llenó de llamadas de números desconocidos a altas horas de la noche. Mensajes amenazantes comenzaron a llegar a sus DMS desde cuentas anónimas. Cuídate en la calle, guerita, te metiste con la gente equivocada, la que se ríe al último, se ríe mejor. Anneliese miraba la pantalla con las manos temblorosas. Quería apagarlo todo, desaparecer. Pero algo dentro de ella le decía, si me detengo ahora, todo este sufrimiento habrá sido en vano. 3 días después, los medios de comunicación más grandes del país retomaron su caso. Los noticieros de televisión presentaron reportajes especiales sobre la presunta red de extorsión en la policía de tránsito. El nombre del oficial Ramírez fue mencionado explícitamente. Tras encontrar pruebas adicionales de otras víctimas que se animaron a denunciar, Asuntos Internos lo citó formalmente para una investigación. La gente celebraba en las redes sociales, y el nombre de Anneliese Brandt comenzó a ser visto como un símbolo de valentía. Pero para ella, esto no era una victoria. Solo quería que se hiciera justicia, no buscaba fama. En su interior, sabía que el camino aún era largo. Porque en un sistema frágil, la verdad a menudo necesita más protección que la simple atención del público. Esa noche, en su cuarto, ahora lleno de flores y mensajes de apoyo de desconocidos, Anneliese miró por la ventana. La lluvia volvía a caer, lenta y persistente. Como la primera noche en que todo comenzó. Suspiró y se dijo a sí misma, no soy una heroína. Solo soy una persona normal que se negó a ser silenciada. Y sin que ella lo supiera, su valentía había encendido una llama que comenzaba a quemar el miedo de muchos otros. Una llama que llevaría esta historia a un capítulo mucho más grande. Habían pasado 2 semanas desde que el nombre de Anneliese Brandt explotó en las redes sociales. El caso del policía prepotente se convirtió en tema de conversación en cafés, oficinas y sobremesas.
La llamaban la alemana valiente que desafió la mordida. Sin embargo, detrás de los reflectores, la vida de Anneliese estaba lejos de ser tranquila. Desde que se hizo viral, rara vez estaba sola. Cada vez que salía de su cuarto, sentía las miradas sobre ella. Periodistas, activistas, o simples curiosos que querían ver en persona a la protagonista de la noticia del momento. Al principio fue gratificante, recibía flores, mensajes de apoyo, ofertas de ayuda legal gratuita. Pero poco a poco, esa atención se transformó en una presión asfixiante. Una mañana, mientras caminaba hacia la parada del Metrobús, un hombre la detuvo. Oye, tú eres Anneliese, ¿verdad? ¡Qué chingona eres, chava! Te enfrentaste a la placa, dijo riendo. Anneliese forzó una sonrisa. Gracias, señor. Pero ten cuidado, ¿eh? A los de arriba no les gusta la gente honesta, añadió el hombre con un tono misterioso que la dejó helada. Comprendió que detrás de cada halago había una advertencia implícita. Días después, comenzaron a surgir portales de noticias falsas con titulares maliciosos. La verdad detrás de la extranjera viral, un problema personal con la policía. ¿El motivo oculto de Anneliese buscaba fama para regularizar su situación migratoria? Los artículos estaban llenos de especulaciones sin fuentes, pero mucha gente los leía y los comentarios en sus redes comenzaron a cambiar. Ah, así que solo quería atención, seguro todo fue montado por activistas. Sofía le mostró uno de los artículos, furiosa. Están locos. Están tratando de voltear la tortilla. Lo sabía, dijo Anneliese con un suspiro. Quieren hacer que yo parezca la villana. No te puedes quedar callada. Tienes que desmentirlo. No quiero entrar en una guerra mediática. Solo quiero que la ley haga su trabajo. Una noche, cerca de las 10, Anneliese acababa de apagar su computadora cuando escuchó el ruido de una motocicleta deteniéndose frente a su casa. 3 hombres desconocidos estaban parados bajo la farola. Uno de ellos señaló directamente a su ventana. Anneliese contuvo el aliento, apagó la luz y se asomó por un resquicio de la cortina. Los hombres permanecieron allí unos minutos, simplemente observando, antes de arrancar la moto y desaparecer en la oscuridad. A la mañana siguiente, encontró un sobre blanco en el suelo de su puerta. Dentro, un trozo de papel con una frase escrita a mano, para leer antes de que sea demasiado tarde. Le mostró la nota a doña Elena, la dueña de la casa, quien la abrazó al instante. Ay, mi niña, esto ya no está bien. Tienes que denunciarlo. Mateo, el abogado, llegó de inmediato. Necesitamos solicitar protección, Anneliese. Esto ya es intimidación directa. Pero ella se mantuvo firme. No voy a retroceder, Mateo. Si me detengo ahora, ellos ganan. Una semana después, Asuntos Internos anunció que el oficial Ramírez había sido suspendido temporalmente para una investigación formal. La noticia fue transmitida en la televisión nacional. El público lo celebró, pero dentro de la corporación policial, la situación se tensó. Algunos miembros veteranos comenzaron a ver a Anneliese como una destructora de la reputación del cuerpo policial. Un periodista le envió un mensaje privado. El oficial Ramírez tiene amigos poderosos. Están buscando cómo vengarse. Cuídese mucho, señorita. Anneliese respondió escuetamente, no tengo miedo. Solo quiero justicia. Pero en su corazón, el miedo seguía ahí, agazapado. En su trabajo, los efectos también se hicieron sentir. Clientes del despacho de arquitectura comenzaron a hacer preguntas. Sus compañeros murmuraban a sus espaldas. Finalmente, su jefe, el señor Domínguez, la llamó a su oficina. Anneliese, entiendo tu situación, pero la firma tiene una imagen que proteger. A los clientes les inquieta que los medios puedan aparecer por aquí. Los ojos de Anneliese se enrojecieron. ¿Me está despidiendo? No, claro que no. Solo creo que sería mejor que te tomaras un tiempo. Unas vacaciones largas, hasta que tu caso se resuelva. La habían puesto en una pausa indefinida. Salió de la oficina sintiéndose traicionada.
Sofía la esperaba afuera y la abrazó. Te corrieron, ¿verdad? Me pidieron que tomara unas vacaciones por el bien de la empresa. Sofía apretó los puños. El bien de la empresa. Pero se quedan callados ante la injusticia. ¡Qué mundo de locos! El golpe final llegó días después. Cuentas falsas con su nombre y foto comenzaron a publicar mensajes provocadores. Todos los policías son corruptos. Voy a exponerlos uno por uno. Los mensajes se difundieron rápidamente y Anneliese fue acusada de incitar al odio. Recibió una citación oficial de la fiscalía. Esta vez, no como denunciante, sino como acusada. Es una trampa, Anneliese, dijo Mateo, serio. Quieren pintarte como la mala del cuento. Pero yo nunca escribí eso. Podemos probarlo, pero tomará tiempo. Mientras tanto, prepárate. Los medios se te van a echar encima. Y así fue. Al día siguiente, los titulares eran: joven extranjera es denunciada por discurso de odio contra la policía. Muchos de los que la habían apoyado comenzaron a dudar. Solo un pequeño grupo se mantuvo a su lado: Sofía, Mateo y un puñado de seguidores que creían en su inocencia. Esa noche, Anneliese se sentó en el pequeño balcón de su cuarto, mirando el cielo gris de la ciudad. Una llovizna fina comenzó a caer. Igual que la noche en que todo empezó. Miró su teléfono, vibrando sin cesar con notificaciones y amenazas. Pero un mensaje de Sofía le hizo derramar una lágrima. No tengas miedo, Ann. Le abriste los ojos a mucha gente que vivía con la cabeza agachada. Ahora solo quieren callarte, pero sé que no lo van a lograr. Se abrazó las rodillas, llorando en silencio. Estaba agotada, pero entre sus lágrimas surgió una fuerza extraña, como una brasa que se negaba a extinguirse. 3 días después, un movimiento espontáneo surgió en las redes sociales. Ciudadanos y activistas crearon un nuevo hashtag: Yo también con Anneliese. Cientos de personas comenzaron a compartir sus propias historias de extorsión policial. Un conductor de Uber, una oficinista, una ama de casa. Sus relatos inundaron la red, haciendo que el problema ya no fuera solo sobre Anneliese, sino sobre un sistema roto y un pueblo harto de callar. Una periodista la contactó para una entrevista en vivo. Anneliese, ¿te arrepientes de haber luchado? Miró a la cámara, sus ojos ya no hinchados, sino llenos de determinación. No, no me arrepiento. Quizá he perdido muchas cosas, pero entendí que si me quedaba callada, lo incorrecto seguiría sintiéndose correcto. Y no quiero que eso le pase a nadie más. Al día siguiente, la cúpula de la policía de la CDMX convocó a una rueda de prensa. El portavoz oficial declaró que el caso de Anneliese estaba siendo revisado por un comité independiente y que reconocían la existencia de malas prácticas en el campo. Fue un pequeño paso, una señal de que la lucha estaba empezando a mover los engranajes del sistema. Mateo llegó esa tarde con noticias. Asuntos Internos ha aceptado una reunión con otras víctimas. Quieren escucharlas. Entonces no solo fui yo. Nunca fuiste solo tú, Anneliese. Ahora hay una docena de personas que fueron extorsionadas por Ramírez y sus colegas. Solo se necesitaba que una persona valiente encendiera la mecha. Esa noche, la lluvia cayó de nuevo. Anneliese se paró frente a su cuarto, dejando que las gotas mojaran su rostro. Recordó todo: la humillación, las amenazas, la pérdida de su trabajo. Pero esta vez, extrañamente, no se sintió débil. Porque sabía que cada lágrima y cada momento de miedo se habían transformado en algo más grande, la fe de otros en que la verdad todavía podía ganar. Solo soy una chica normal, susurró. Pero quizá el coraje de una chica normal es suficiente para sacudir algo grande. El cielo de la Ciudad de México amaneció gris, como si supiera que aquel sería un día decisivo. Después de meses de un proceso agotador, el caso de Anneliese llegaba a su etapa final, el juicio ético en asuntos internos. El oficial Ramírez, que antes la había humillado con prepotencia, ahora estaba sentado en el banquillo de los acusados. Y Anneliese, la joven que había temblado en aquella pequeña caseta de policía, ahora se sentaba erguida en la sala,
con una calma que sorprendía. La sala no era grande. Varios oficiales de alto rango conformaban el consejo. A un lado estaba Anneliese con Mateo y otros 2 testigos. Al otro, Ramírez con su abogado. Hoy escucharemos los testimonios relacionados con la presunta falta ética del oficial Ramírez, anunció el presidente del consejo. Señorita Anneliese Brandt, tiene la palabra. Todas las miradas se posaron en ella. Anneliese se puso de pie. Respiró hondo y miró a Ramírez. Su rostro seguía siendo duro, pero la arrogancia había desaparecido. Mi nombre es Anneliese Brandt, comenzó. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque ese día no fui tratada como una ciudadana bajo la protección de la ley, sino como un objeto al que se podía humillar y amenazar por negarme a pagar una extorsión. Relató todo con una claridad impresionante. Cada palabra, pronunciada con calma, resonaba en el silencio de la sala. Cuando terminó, el presidente del consejo asintió. Oficial Ramírez, ¿tiene algo que decir? Ramírez se puso de pie. Yo solo cumplía con mi deber. Si hubo un malentendido, no fue mi intención. Admito que quizá me excedí verbalmente. ¿Es verdad que solicitó 5,000 pesos? Preguntó el presidente. Ramírez bajó la mirada. No recuerdo la cantidad exacta, pero reconozco que ofrecí una solución en el lugar. Esa pequeña admisión fue suficiente. 2 horas después, el consejo leyó su veredicto. Se han encontrado pruebas contundentes de que el oficial Ramírez violó el código de ética de la policía al incurrir en extorsión, intimidación verbal y conducta inapropiada. Por lo tanto, se le impone la sanción de baja deshonrosa de la corporación. Un murmullo recorrió la sala. Sofía, sentada atrás, se tapó la boca para ahogar un sollozo de alegría. Ramírez solo agachó la cabeza, inexpresivo. Para Anneliese, era más que una victoria. Era la prueba de que la voz de una persona común podía, de hecho, derribar muros. No gritó, no celebró. Solo susurró para sí misma, finalmente. Aunque la verdad triunfó, el precio que Anneliese pagó fue alto. Perdió su trabajo, algunos amigos se distanciaron, y su sensación de seguridad se había fracturado. Sin embargo, de esas heridas nació algo nuevo. Empezó a ser invitada a dar charlas en seminarios sobre anticorrupción y derechos civiles. Los estudiantes la veían como una inspiración. No soy una heroína, decía siempre. Solo soy alguien que cree que en un país justo, la honestidad no debería ser considerada una estupidez. Meses después, en una parada del Metrobús, un hombre se le acercó. ¿Señorita Anneliese? Su voz era tímida. Yo era compañero de Ramírez. Solo quería decirle gracias. Anneliese lo miró, confundida. Desde su caso, las cosas han empezado a cambiar. Hay más supervisión, más miedo a hacer las cosas mal. Usted nos recordó que la gente nos está viendo. No todos somos malos, señorita, pero a veces necesitamos que alguien como usted nos lo recuerde. Después de ese breve encuentro, Anneliese sintió que una parte del peso que cargaba se desvanecía. Unas semanas más tarde, las noticias anunciaron la creación de una nueva unidad especial de supervisión de campo en la policía de la CDMX, un programa directamente inspirado por su caso. Una tarde, regresó a su casa en la Roma. Abrió su computadora y escribió un artículo para una revista digital independiente. El título era simple: ser honesto no es un acto de valentía, es una obligación. En él, escribió, tuve miedo. Quise rendirme. Pero aprendí que el silencio nunca es una opción cuando se enfrenta a una injusticia, porque el miedo solo nos hace perdernos a nosotros mismos. Si pude superar esto, no fue por ser especial, sino porque la verdad, por pequeña que sea, siempre encuentra su camino. El artículo se compartió miles de veces. La gente le escribía para darle las gracias, para contarle que su historia los había inspirado a denunciar. Anneliese leyó cada mensaje y luego cerró su computadora, sonriendo. Quizá ese era el verdadero significado de la victoria, no vencer a otros, sino vencer el propio miedo.
Meses después, la lluvia cayó de nuevo sobre la Ciudad de México. Exactamente como aquella noche. Anneliese estaba de pie junto a su ventana, mirando las luces de la calle reflejarse en el asfalto mojado. Pero esta vez no se sentía sola. Porque en cada gota de lluvia veía la historia de miles de personas que, gracias a ella, habían empezado a encontrar su propia voz. Vio el cambio que, sin querer, había ayudado a nacer. Sonrió, tomó su chamarra y se preparó para salir. En su espalda colgaba su casco blanco, con esa pequeña palabra alemana casi desvanecida, Gute. Bondad. Y detrás de esa simple palabra, había un significado que ahora comprendía plenamente.